coligativas de las soluciones. Para que me entiendan esta definición, estas propiedades coligativas de las soluciones son aquellas que cambian y se ponen diferentes a las propiedades del solvente puro. Sabíamos que en una solución los componentes es el soluto y el solvente. El solvente puro, el agua, tiene sus propiedades físicas particulares, punto de ebullición, punto de congelación, presión de vapor. Pero estas propiedades físicas del solvente puro, que es el agua, como ejemplo les estoy poniendo el agua, varía cuando se agrega a ese solvente puro un soluto, cambia ya esas propiedades físicas. Recipiente puede ser un vaso de agua. Medimos la temperatura a nivel del mar, punto de ebullición, 100 grados centígrados, punto de congelación, 0 grados centígrados, el solvente puro, agua. Con un termómetro medimos. En el momento que añado un trozo de azúcar, el punto de ebullición ya no va a ser 100, sino va a ser más de 100. Y el punto de congelación ya no va a ser 0, va a ser por debajo de 0. Entonces varían las propiedades ya en la solución. A eso vamos, por eso indicando, cuando dos o más sustancias se mezclan para dar lugar a una solución, el resultado es físicas propias y diferentes a aquellas que poseían las sustancias originales. Ya les he dicho, cuando era agua tenía, hasta les he dicho sus valores, pero en el momento que añado un soluto, ya se vuelve una solución, cambia y adquiere unas propiedades físicas propias. Estas propiedades emergentes en estas soluciones, ya al introducir un soluto no volátil a un solvente puro, reciben el nombre de propiedades coligativas y dependen directamente de la concentración del soluto, más no de la naturaleza química del soluto. O sea, lo que influye es la concentración del soluto. A continuación, estimados alumnos, veremos algunas de estas propiedades coligativas. Vamos estudiando una por una. Las propiedades coligativas se refieren a la disminución de la presión de vapor. Cuando se introduce en un solvente puro, un soluto no volátil, disminuye la presión de vapor. Elevación del punto de ebullición. Ya les he dicho, si hervía a 100 grados centígrados, era la temperatura en la que el agua hervía pura. Al poner el soluto no volátil, se eleva el punto de ebullición. Y al mismo tiempo, cuando congelaba en 0, cuando ya se introduce un soluto no volátil, baja más su punto de congelación. Y dentro de estas propiedades coligativas, también hablaremos de la presión osmótica. Entonces, ¿quiénes forman parte de las propiedades coligativas de las soluciones? Disminución de la presión de vapor. A la derecha está la fórmula. Elevación del punto de ebullición, también está la fórmula. Disminución del punto de congelación y presión osmótica. Entonces, todo esto vamos a ir paso a paso, demostrando, haciendo ejercicios como siempre, dando sus definiciones para que ustedes puedan estudiar con bastante profundidad este tema. Por el momento simplemente hemos definido qué son las propiedades coligativas, a qué se denomina propiedades coligativas de las soluciones, al cambio que sufre un solvente puro al introducir
un soluto no volátil y formar ya una solución. Esta solución adquiere sus propiedades físicas propias, muy diferentes a la que era el solvente puro. Ya les he dado el ejemplo. Una vez indicada cuáles son las propiedades, disminución de presión de vapor, elevación del punto de ebullición, disminución del punto de congelación y presión osmótica, hablaremos cada una de ellas. Recordaremos que la presión de vapor, cualquiera, a una determinada temperatura, poseen una cierta cantidad de energía cinética. Imagínense hirviendo el agua, ¿no es cierto? Se desprende vapor cuando ya está caliente. Entonces, posee una cierta cantidad de energía cinética. En ese momento, algunas moléculas, sobre todo las que están más cerca de la superficie, pasan espontáneamente al estado gaseoso, del estado líquido pasan al estado gaseoso. Todos entienden, se volatiliza, se vuelve gas. No obstante, como resultado de esas continuas colisiones entre sus moléculas que se están moviendo para cambiar de líquido a gas, muchas de estas regresan nuevamente, si ponemos una tapa o en un recipiente cerrado, muchas de estas moléculas gaseosas vuelven nuevamente a caer al líquido, dando como resultado un estado de equilibrio entre la fase gaseosa y líquida de la sustancia. Así como escapan las moléculas gaseosas del líquido, a toda presión chocan y vuelven nuevamente a caer al seno del líquido, formándose un equilibrio entre la fase gaseosa y la fase líquida. Es decir, así como el número de moléculas que escapan de la fase líquida y se van evaporando, hay también otro número igual que van regresando sobre la fase líquida y se produce un equilibrio entre la fase gaseosa y líquida de la sustancia. Ahora bien, eso les dije, si el líquido se halla contenido dentro de un recipiente cerrado, la fracción gaseosa va a ejercer una presión sobre esa tapa del recipiente y le irá golpeando continuamente porque vuelve. Esta presión que ejerce la fracción gaseosa es denominada presión de vapor y es característica de cada sustancia y aumenta con la temperatura. Más temperatura, más presión de vapor. Y esto varía de cada sustancia. Hay en las tablas una lista donde se indica la presión de sustancia. Muy bien, ya hemos definido qué es la presión de vapor, ese equilibrio que existe entre las moléculas de la sustancia gaseosa y de la fase líquida, chocando nuevamente en el recipiente. A ese choque, a esa fuerza se conoce como presión de vapor y es característica de cada sustancia y aumenta con la temperatura. Miren, en esta diapositiva así bonita, agradable a la vista, pueden ustedes captar un poco la explicación. Propiedades coligativas de soluciones no electrolíticas. Disminución de la presión de vapor. Al lado izquierdo, queridos estudiantes, mi ejemplo más fácil de decirles, tengo el agua pura, un solvente puro. Por eso es así celestito y sus moléculas son homogéneas. Y mido la presión de vapor de ese líquido de puro. Miren en ese manómetro que, bueno, está al lado, no está ni graduado. Vean esa altura con la flecha. La flecha nos está indicando la presión de vapor en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Así como van saliendo, escapando las moléculas, al chocar con las tapas, vuelve en la misma proporción. Se forma un equilibrio. Es en ese momento
que se produce una presión de vapor, pero acá estoy indicando, por favor, con esta flechita, estoy indicando es del solvente puro. En el momento que al solvente puro le he añadido este soluto no volátil, eso cambia inmediatamente, la presión de vapor en equilibrio disminuye. Miren, aquí era hasta acá arriba, la flechita era así grande. Luego, al introducir el solvente, ya se forma una disolución y la presión de vapor en equilibrio se vuelve mucho más pequeña. Simplemente ya es esta dimensión. Entonces, al introducir un soluto no volátil, no iónico dentro de un solvente puro, se produce una disminución de la presión de vapor. Aquí con este ejemplo me dejo entender claramente con todo el curso. Una solución cuyo soluto sea no volátil, o sea que no se volatilice, ¿no es cierto? Poseerá una presión de vapor menor que la observada en el solvente puro. Por el contrario, si el soluto es volátil, entonces la presión de vapor de la solución será la suma de las presiones parciales, como ya hemos estudiado en las mezclas de gases. Entonces, por eso yo digo, una solución cuyo soluto no sea volátil poseerá una presión de vapor menos a la que se observa en el solvente puro. Luego, esta relación indica la ley de Joule. O sea, esto es lo que indica la ley de Joule, formulada por Joule en los años aproximado entre 1830 y 1901, aproximadamente en 1887. Esta se conoce como la ley de Joule. Una solución cuyo soluto sea no volátil poseerá una presión de vapor menos que la observada en el solvente puro. Y aquí digo, si el soluto sería volátil, ya sería lo que la suma de las presiones parciales de todos los gases que ya hemos estudiado en los gases. Vamos viendo entonces, ahora, nuevamente voy a repetir qué dice esta ley de Joule. La presión parcial de un disolvente en una disolución está dada por la presión del vapor del disolvente puro multiplicada por la fracción molar del disolvente en la disolución. Un poco, tal vez digan, con la fórmula me van a entender. La presión parcial del disolvente en una disolución, vamos a indicar con P1, es la presión parcial. En gases y hemos sacado varias presiones parciales y la suma de todas nos ha dado una presión total. Esta fórmula ya más o menos hemos manejado, pero esta dice la ley de Joule. La presión parcial, abreviada presión parcial, por eso dice P1, de un disolvente en una disolución. ¿Por qué está dada? Está dada por esta presión de vapor con un cerito que es del disolvente puro, multiplicada por la fracción molar del disolvente en la solución. Por eso todo dice 1, 1, 1. Porque la presión parcial del disolvente, está hablando no del soluto, la presión parcial 1, por eso dice, del disolvente en la, está dada por la presión de vapor del disolvente purito que era antes el agua y multiplicado por la fracción molar del disolvente en la solución, la fracción molar del agua también. Estamos hablando en este caso del agua. Esa es la ley de Joule. ¿Qué dice la ley de Joule? Que la presión parcial del disolvente en una disolución está dada
por la presión de vapor del disolvente puro multiplicado por la fracción molar del disolvente en la solución. Generalmente de la mezcla se resta la fracción molar del soluto y también podemos encontrar, si tengo soluto y solvente, voy a restar del total la fracción molar del soluto y lo que me queda va a ser la fracción molar del solvente en la solución. De un modo voy a ir hablando para mostrar la variación de la presión, en este caso ya de X2, que es el soluto, sería el valor de la presión del solvente puro multiplicado por la fracción molar, este ya es del soluto en la solución. Pero más nosotros trabajamos, esta es la fórmula que nos dice la ley de Joule. Esto es de un modo general, pero nosotros vamos a ver la presión parcial del disolvente, por eso es P1, en una disolución. ¿Por qué está dada? Está dada por la presión de vapor del solvente purito multiplicado por la fracción molar de ese disolvente en la solución. Con un poco de cuidado, esto van a ir viendo. Repito, disminución de la presión de vapor. ¿Por qué disminuye? Porque al solvente le añado un soluto no volátil. Al agua le añadí azúcar y por eso bajó la presión de vapor. La presión, aquí decimos, ¿no? La presión de vapor del solvente en una solución está dada por la presión de vapor del solvente puro multiplicado por la fracción molar del solvente en la solución, ¿no? P1 es la presión de vapor del solvente en la solución. X1 es la fracción molar del solvente. Todo lo 1 se refiere al solvente. Y P1 es la presión de vapor del solvente puro. Pero le ponemos este cerito para que se diferencie. Este es el agua. En las tablas están la presión de vapor del solvente puro, del agua o del solvente que utilicemos. Para hacer los ejercicios, los datos hay que sacar de las tablas. Esto dice la ley de Joule, que la presión de vapor del solvente puro es igual a la presión de vapor del solvente puro en la solución, vamos a multiplicado por la fracción molar del solvente. Este cerito es el solvente puro y cuando no P1 nomás es la presión de vapor del solvente, pero ya de toda la solución, del solvente de toda la solución. Entonces, esta es la ley de Joule, esta expresión, la presión de vapor del solvente en una solución del solvente es igual a la presión de vapor del solvente puro multiplicado por la fracción molar del solvente. Si esta solución solo tiene un soluto, no como la que les he mostrado en el tema anterior donde tenía hasta 5 solutos, ¿se acuerdan? Si esta solución tiene un solo soluto, entonces se resta de 1 todo lo que corresponde al soluto y lo que queda es la fracción molar del solvente. Entonces sabemos que de un modo general llegamos a esta expresión, a la variación de la presión de vapor, que puede ser también igual a la fracción molar del soluto multiplicado por la presión de vapor, siempre este es el 1 del solvente en la solución. Vamos a ver siempre un ejemplo para que el curso pueda entender. O sea, estas definiciones la pueden captar. ¿Qué dice la ley de Joule? Pero esta llevada a un problema ya vamos a sacar ya más profundo nuestro conocimiento. Ejemplo, un mol de glucosa
Se añade a 10 moles de agua, el ejemplo que les he dado anteriormente. Mi solvente puro era el agua, 10 moles. Y le he añadido 1 mol de azúcar. Ese era el ejemplo, a 25 grados centígrados. Ahora, les tengo que dar como dato, si la presión de vapor del agua purita a esta temperatura es de 23,8, sacando de las tablas a 25 grados centígrados, la presión de vapor del agua es de 23,8 milímetros de mercurio. ¿Cuál será ya la presión de vapor de la mezcla, o sea, de toda la solución? Si me dan que del solvente puro era 23,8, de toda la solución tiene que bajar, tiene que ser menos de 23,8. Aplico la fórmula de la ley de Joule. Voy a llamar PA al solvente en la solución. Entonces, la presión de vapor del solvente en la solución es igual a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar de ese solvente, del agua. Aquí estoy hablando A del agua. Entonces, la presión del solvente de la solución es igual a la presión de vapor del solvente puro multiplicado por la fracción molar de ese solvente. Porque la ley hemos dicho que baja, ¿no? La presión de vapor del solvente puro A. Entonces, cuando se halla en solución, el agua, ¿cuánto ha bajado su presión de vapor? Necesitamos siempre de dato, así sabemos que necesitamos saber que la presión, esto sacado de las tablas, que la presión de vapor del solvente puro, en este caso mi solvente se llama agua, sacado de las tablas a 25 grados centígrados, porque a otras temperaturas varían, es igual a 23,8 milímetros de mercurio. Ese dato me sirve para averiguar cuánto es la fracción molar del solvente. El solvente es el agua. Hay que hacer esta expresión, fracción molar del agua, número de moles que me dan del agua, 10 del agua y el fruto, 10 más la glucosa 1, 11. Entonces, 10 dividido entre 11 me da 0,909, la fracción molar. Ya tengo el valor de la fracción molar. Ahora lo único que me queda es aplicar la fórmula, esta fórmula. Estoy averiguando P1 del glucosa, 1 mol a 10 moles de agua. Quiero saber P1. Esto he calculado, he dicho 10 entre 11 y multiplicado por la presión de vapor del solvente puro. Como me han dado de dato que es 23,8, entonces digo, la presión de vapor de A es igual al valor del solvente puro, como dice la fórmula, 23,8 milímetros de mercurio, multiplicado por esa su fracción molar, 0,909. Y tengo el resultado, la presión de vapor del solvente ya en la solución es 21,63 milímetros de mercurio. Ha bajado, porque el solvente puro, cuando era agua nomás, era 23,8 milímetros de mercurio. Cuando le he añadido 1 mol de glucosa, ha bajado la presión de vapor del solvente en la solución a 21,63 milímetros de mercurio. Aplicando esta ley de Joule, que es igual a la presión de vapor del solvente puro multiplicado por la fracción molar del solvente en la solución. Esto significa que la adición de 1 mol de glucosa a 10 moles de agua produce un descenso de la presión de vapor. ¿A cuánto? Por ahí les pregunto, ¿a cuánto desciende la presión de vapor? Restarán pues lo que era el solvente puro 23,8,
menos lo que ha bajado 21,63, entonces el descenso es de 2,17 milímetros de mercurio. Por favor, tengan cuidado, estas son ya las preguntas del segundo parcial. Bien claro, el ejemplo bien explicadito. Otro ejemplo, no tan facilito, les he dado aquí masticadito, qué bonito. Les he dado 1 mol de glucosa. Aquí está 1 mol de glucosa. Les he dado 10 moles de agua, 10 moles de agua. Al denominador se pone toda la solución, glucosa más agua, 11 moles. Y al numerador se ponen los moles del solvente que estamos buscando, de la agua. Y 10 entre 11 me da 0,9. Esta ya es la fracción molar. O sea, yo ya les he dado el dato en moles. Es lo más facilito. Pero la verdadera situación no se da así. Se puede decir en gramos. Un estudiante disuelve, ya no está en moles, 35 gramos de glicerina. Y les estoy dando la fórmula por si no sepan cómo se escribe, para que saquen bien su peso molecular. 35 gramos de glicerina en 193 gramos de agua. El solvente puro es el agua. ¿Cuál debe ser su presión de vapor de la solución a otra temperatura? Miren, a 19 grados centígrados. Entonces, ya no es lo mismo 23,8 que era a 25 grados centígrados. La presión de vapor del agua pura era 23,8, pero a 25 grados centígrados. En este dato digo a 19 grados centígrados. La presión de vapor del agua pura a esta temperatura es 16,48 milímetros de mercurio. Para cada temperatura varía. Pero esto se saca de las tablas, no hay por qué preocuparse. Siempre les voy a dar el dato. Además, calcular la disminución de la presión de vapor. Todo es igual que el anterior ejercicio. Con el único cuidado, queridos estudiantes, en el tema de átomos, moles y moléculas, hemos aprendido a cambiar gramos a moles. Entonces, yo estos 35 gramos de glicerina dividido entre el peso molecular, que es 92, y hay en 1 mol, hago esa relación, gramo con gramo se va y obtengo que tengo 0,380 moles de glicerina. Lo mismo, ¿cuánto me da de agua? 193. Yo digo 193 gramos. Yo sé que 8 gramos de agua siempre va a haber en 1 mol. Gramo con gramo se va y tengo los moles de agua. Teniendo ya eso, ya no hay el mínimo problema. Aplico la fórmula. La presión de vapor del solvente puro en la solución. Aquí está 16,48. 16,48. Entre la fracción molar del solvente. El solvente es el agua. Cuidado que tomen al soluto, que es la glicerina. El solvente X1 es el agua. El agua había sido 10,72. 10,72 dividido entre toda la mezcla. Tengo que sumar 0,380 más 10,72. El N total de la solución es 11,10. Esta es la fracción molar. Entonces, 16 por esto me da 15,91 milímetros de mercurio. Menos que 16,48, que era el solvente cuando solo era agua a 19 grados centígrados, su presión de vapor era 16,48, cuando solo era agua límpida, purita. El dato que le he puesto glicerina, 193 gramos de 35 gramos de glicerina en 193 gramos de agua a 19 grados centígrados, ha bajado la presión de vapor por aumentarle el soluto al solvente a 15,91. Para saber
calcular la disminución de la presión de vapor de lo que tenía menos lo que ha bajado. Lo que me queda, la disminución es de 0,57 milímetros de mercurio. Exactamente el ejercicio igual al anterior, pero sí, por si acaso, ya el dato no les di en moles, les di en gramos. Todo el curso sabe cambiar de gramos a moles. Muy bien, pasamos ahora al punto de ebullición. ¿Qué pasa al introducir azúcar dentro de agua pura? Aumenta. Como baja su presión de vapor, tiene que aumentar pues la temperatura más y más hasta nivelar esa presión de vapor que ha bajado. Entonces, el punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual su presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Eso hemos visto en líquidos. Y son preguntas del examen. ¿Qué es punto de ebullición? ¿Cuándo se produce la ebullición? Cuando la presión de vapor del líquido iguala a su presión atmosférica, a la presión externa. Entonces, aquí digo, el punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual su presión de vapor de ese líquido es igual a la presión atmosférica, a la presión externa. Si a este líquido se le adiciona un soluto no volátil, la temperatura de ebullición ya de la solución que resulta aumenta. Experimentalmente se ha encontrado que la elevación del punto de ebullición es proporcional a la concentración molar de la solución. Más eleva el punto de ebullición cuando más concentrado es la solución. Por eso experimentalmente se ha encontrado que la elevación del punto de ebullición es proporcional a la concentración molar de la solución. Y esta es la fórmula. La variación de la temperatura en el punto de ebullición es igual a una constante molar del punto de ebullición multiplicado por su concentración molar. Entonces, esta es ya una fórmula con la que vamos a ir trabajando. Entonces, por favor, queridos estudiantes, primero decimos qué es punto de ebullición. Es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido iguala a su presión atmosférica, la presión externa. Ahora, si ese líquido puro le aumento un soluto no volátil, esa temperatura de ebullición se va a elevar, va a aumentar. La temperatura de ebullición de la solución resultante aumenta. Y experimentalmente han observado que esta elevación del punto de ebullición es proporcional a la concentración molar de la solución. Más concentrada, más eleva el punto de ebullición. Esta es la fórmula. Es igual a la constante molar del punto de ebullición multiplicado por su concentración molar. O sea, también se llama ebullioscopía. Es elevación del punto de ebullición, ebullioscopía. Aquí ya puse ebullioscopía. El punto de ebullición aumenta porque la presión del líquido disminuye, como hemos visto. Y para que la presión de vapor iguale a la presión atmosférica y se llegue a su punto de ebullición, será necesario pues seguir calentando la solución y por esa razón se eleva más el punto de ebullición. Qué interesante, ¿no es cierto? ¿Por qué se eleva al aumentar el soluto a la solución? Porque la presión del vapor del líquido baja, está baja. Y para que iguale a la presión atmosférica hay que seguir y llegue al punto de hervir, es necesario calentar más la solución hasta por lo que se eleva al calentar más el punto de ebullición. Muy bien. Esta es la fórmula, hemos dicho, ¿no? La variación de la temperatura en el punto de ebullición es igual a su constante molar de ebullioscopía por su concentración molar.
Pero esto se puede descomponer también en esta forma. La temperatura de ebullición es igual a la temperatura de ebullición de solvente más la variación de esa temperatura de ebullición. Pero más claramente hemos dicho hace rato cómo vamos a ver esa variación. La variación de la temperatura de ebullición, vamos a ver, si bien hervía a 100 grados centígrados el agua pura, cuando el agua pura a 100 grados, el solvente a 100 grados centígrados, cuando le he aumentado el soluto, va a hervir a más alta temperatura. Entonces, esa diferencia se saca. La variación temperatura, aumento de la variación del punto de ebullición. Variación del punto de ebullición. Ya hemos dicho M, la molalidad expresado en moles sobre kilogramo. Esta M es la molalidad. Esta variación es la variación de la temperatura en el punto de ebullición. Es igual a una constante molar de ebullición por su concentración molar. Molar como chinitos, molar. ¿Y en qué unidad expresado? En moles sobre kilogramo. KE es la constante molar de ebullioscopía, que para diferentes temperaturas, aquí sale también de las tablas, la constante de ebullición 0,52 kilogramos por grado centígrado sobre mol, en esas unidades, la constante molar de ebullioscopía. TE es la temperatura de ebullición, variación de la temperatura de ebullición. Y TE es la temperatura de ebullición del solvente. Entonces, todo esto está explicado en sus diferentes unidades. Estas fórmulas sí las necesitan para resolver sus ejercicios. Sigo hablando de la elevación de la temperatura en el punto de ebullición. Si al agua pura le pongo azúcar y hago hervir, ya no va a hervir a los 100, va a tener que hervir más arriba, porque como ha bajado la presión de vapor, antes, cuando era el solvente puro, miren, aquí está el ejemplo que les he dado, queridos estudiantes. Cuando era agüita pura y hacía hervir a nivel del mar, hervía a los 100 grados centígrados. Pero le he aumentado un soluto. Ay, con el soluto tarda más en igualar a la presión externa y hierve recién acá casi en 110. Recién a esa misma presión, para igualar esa presión ha tenido que aumentarse más la temperatura hasta llegar a la presión atmosférica. En cambio, el solvente purito, rapidito nomás, ha hervido a igualar a la presión atmosférica en 100 grados centígrados. Pero ya el soluto, como soluto en solución, tarda más y llega a los 760, pero ya a los 110 grados. Y esta es la fórmula que saben. La variación de la temperatura de ebullición es igual a la constante molar de ebullición multiplicada por la molalidad, o por esta otra, ¿no? Teniendo la variación de la temperatura de ebullición para saber en cuánto ha variado. Es la temperatura de ebullición menos la temperatura de ebullición del solvente. Entonces, así calculamos esa variación. La presión de vapor en función de la temperatura, mostrando la curva. Por una parte, esta es la curva del solvente. Y por otra parte, esta es la curva de la solución, que ha tenido que calentarse más para que llegue a los 760. Así que me doy modos para explicarles y que me pueda entender bien todo el curso. Un ejemplo ya también de este tipo de concepto de ebullioscopía. Calcular el incremento en el punto de ebullición de una solución.
que se origina por la adición de 10 gramos de glucosa a 500 gramos de agua. Entonces, esos 10 gramos de glucosa tengo que convertirlo a moles. Esos 500 gramos de agua tengo que convertirlos a moles. Ya. La constante molar de bulioscopía del agua de la tabla saco esto es igual a 0,51 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Esas son sus unidades. Y el peso molar de la glucosa, la fórmula de la glucosa pesa 180 gramos sobre mol. Entonces, decimos la adición de 10 gramos, 10 sobre 180 equivale a por un mol a 0,055 mol, es el número de moles de glucosa. Y lo mismo hay que sacar del agua. Pero en este caso, no necesitamos, porque la fórmula nos da M. Es gramo de soluto disuelto en lo que se tiene la molaridad, gramo de solvente. Entonces, esta M, vamos a decir, moles de soluto, la glucosa, y he transformado los 10 gramos a moles. Disueltos, no voy a poner en 500 gramos de agua. La fórmula me dice en kilogramos de solvente. Entonces lo vuelvo a kilogramos recorriendo 3 lugares. 0,500 kilogramos de agua. Esa es la molaridad. Moles de soluto por kilogramo de solvente es la definición de molaridad. Y la molaridad es 0,11. Entonces, aplico fácil esa fórmula. Aplico esa fórmula. ¿Cuánto es la constante de bulioscopía? 0,52 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Multiplicado por, yo he encontrado que es igual a 0,11. Lo multiplico por 0,11, o sea, 0,52 grados centígrados por kilogramo sobre mol por 0,11 me va a dar la variación de la temperatura de ebullición. Aquí está. Con esta información calculamos la temperatura de ebullición, que digo, constante molar de bulioscopía por 0,11, que es su molaridad, me da la variación de la temperatura de ebullición de 0,0561 grados centígrados. No termina aquí. Si ustedes llegan aquí y dicen, ya he encontrado el resultado, se van a equivocar. Yo les digo, ¿cuál será el punto de ebullición? Esto quiere decir que el punto de ebullición del agua en la solución se incrementó en este valor en 0,0561. Aumentó este valor, estos grados centígrados, con respecto al agua pura. Y a partir de este valor se deduce que la temperatura a la que va a hervir esta solución, donde hemos puesto glucosa con 500 de agua, se suma pues a la temperatura del agua pura, que era 100 grados centígrados, esa variación se le suma. Esta variación es 0,561 más 100, la variación, lo que ha aumentado, más 100, que era donde debería hervir. Entonces, los 10 gramos de glucosa mezclados con 500 gramos de agua, llega a hervir a los 100,056 grados centígrados. Ha aumentado. Ya no es a 100, sino ha aumentado. Así como sube el punto de ebullición, baja el punto de congelación.
al aumentar un soluto no volátil en un solvente puro, formando una solución, y también se llama crioscopía. A esta propiedad coligativa se conoce con el nombre de crioscopía. El descenso de punto de congelación, llamado también crioscopía, de un solvente se produce al añadir un soluto sobre el disolvente puro. Es decir, que la solución formada congela ya a una temperatura inferior a la del solvente puro. ¿Y a qué se debe esto? A la interferencia que provocan las moléculas del soluto en el ordenamiento que se requiere para formar esa red sólida o cristal. Entonces, baja porque hay una interferencia entre las moléculas del soluto, porque se ha puesto al solvente un soluto, y esas moléculas del soluto interfieren en el ordenamiento para formar una red sólida. Por eso baja la temperatura en el punto de congelación. ¿Por qué creen que al batir esos ricos helados caseros que venden en la Recoleta o aquí en el Camino, en la América y demás, a ese hielo le ponen sal para que enfríe por más debajo y no se descongele rápidamente? Se produce un fenómeno de crioscopía, baja la temperatura de congelación. En soluciones formadas por solutos no volátiles, se observa un descenso de temperatura de congelación respecto a la del solvente puro. Como repito, para que ustedes puedan entender, esta disminución también es proporcional a la concentración molar de la solución, igual que la anterior, y se relaciona por medio de la constante crioscópica molar, que se expresa en grados centígrados igual por kilogramo sobre mol. Aquí está su expresión bien clara. Grados centígrados por kilogramo sobre mol. Grado centígrado por kilogramo sobre mol. Igual que la del punto de ebullición. Aquí está. Que se expresa en grados centígrados por kilogramo sobre mol. Y depende de la naturaleza del solvente. Aquí está. Variación de la temperatura en el punto de congelación es igual a la concentración molar multiplicado por su constante molar de crioscopía, igual que la de ebullición. Aquí está. La variación de la temperatura de ebullición es igual a su concentración molar multiplicado por su constante de ebullioscopía. En cambio, esta es multiplicado por su constante de crioscopía. La variación de la temperatura del punto de congelación es igual a la concentración molar de la solución multiplicado por la constante molar de crioscopía. Puede ser la variación expresada así, como les acabo de explicar, concentración molar multiplicado por la constante molar de crioscopía, o dado, restando, ¿no? Para saber cuál es su temperatura exacta de congelación, tengo que restar la temperatura que era del solvente puro menos lo que ha variado, y eso me va a dar recién la temperatura de congelación. La variación PC es la variación del punto de congelación. M es la molaridad expresado en mol sobre kilogramo. Constante de congelación molar. Aquí es 1,86 por grado centígrado por kilogramo mol. Estamos hablando del agua. La temperatura de congelación exacta y del solvente es TC, temperatura de congelación del solvente. Acá con todo esto se van a ir dando cuenta. Un ejercicio de descenso de punto de congelación o crioscopía. Hallar el punto de congelación de una solución que contiene 23 gramos de etanol en 600 gramos de agua. Estos 600, lo voy a volver rápido, a kilogramos, 0,6
kilogramos. Lo voy a volver rápido a 0,600 kilogramos. Y este lo voy a volver a moles. El etanol, aquí tengo la fórmula, 46 su peso molecular. Entonces, 23 entre 46, 0,5 moles. Hago la molaridad 0,5 moles dividido entre 0,600 kilogramos. Tengo la concentración molal. Aplico la fórmula. Variación de la temperatura en el punto de congelación es igual a su constante molar de crioscopía multiplicado por su molaridad. Y encuentro que esa variación es de 1,54 grados centígrados. Pero no es el resultado final. ¿En cuánto congelaba el agua? En 0 grados congelaba el agua. Menos este valor que ha bajado, ahora congela con el etanol, ya no congela a 0 grados centígrados. Con el etanol ahora congela a menos 1,50, a menos ya está menos de 0, menos 1,54 grados centígrados. Solo es saber aplicar las fórmulas, queridos estudiantes. Solo es saber aplicar con cuidado las fórmulas. Hoy estoy avanzando la teoría. La próxima clase vamos a hacer, como de costumbre, ejercicios para que ustedes puedan comprender más y tener todo bien claro, bien ordenado el tema. Sería inaudito que no estudien para el examen. Yo quiero ver mejores exámenes los segundos parciales. ¿Qué es ósmosis? Yo pregunto, ¿qué es ósmosis? ¿Qué es presión osmótica? Todo esto pregunto en el examen. Es la tendencia que tienen los solventes a ir desde las zonas de menor hacia las zonas de mayor concentración. ¿No ve? Por ósmosis se pasa, ¿no? Del menos concentrado al más concentrado. Se pasa los solventes rapidito. Pero entonces la tendencia que tienen los solventes a ir desde las zonas de menor concentración hacia las zonas de mayor concentración de las partículas. El efecto se puede expresar como una tendencia que tienen los solventes a diluirse de menor concentración, ¿no? Entonces, desde las zonas de menor hacia las zonas de mayor concentración, el efecto puede expresarse como una tendencia de los solventes a diluir. El pasaje, esta es la definición, espontáneo del solvente. Ya, ahora estoy diciendo, es el pasaje espontáneo de por sí, que va a ir el solvente de la zona de una solución más diluida a una concentración más concentrada, cuando se hallan separadas por una membrana semipermeable. Es el pasaje espontáneo del solvente, desde una solución más diluida a una solución más concentrada, cuando éstas se encuentran separadas por una membrana semipermeable. Aquí con dibujito para que me entiendan. Por lo tanto, ósmosis es el fenómeno por el cual las moléculas del disolvente se difunden, pasando de una solución, miren, esta está bien diluidita, de una muy diluida a una más concentrada, pasando de una solución de menor concentración hacia la de mayor concentración. Es a través siempre de una membrana semipermeable. Este es ósmosis. El ósmosis es el paso de las moléculas del disolvente, pasando de una de menor concentración hacia mayor concentración. Entonces, estamos indicando ósmosis. Las moléculas del disolvente se difunden pasando de la disolución, ya es la disolución, porque hay diferentes solutos y solventes del agua. Miren, el celestito es el agua, el rojo es el soluto. En esta zona es diluida. Hay tanta agua y dos solo los solutos, bien diluida. Entonces, ósmosis
es el paso de esta disolución de menor concentración hacia otra de mayor concentración por medio de una membrana semipermeable. Aquí ya es mayor concentración y hay 1, 2, 3, 4 solutos y ya se ha disuelto bastante el agua y ya está más concentrada. Tienen que saber definir qué es ósmosis. Aquí con un dibujito, donde pasa una solución de menor concentración a otra más alta concentración a través de una membrana semipermeable. Pero por favor, es el paso de los disolventes, pero no de los solutos, de los disolventes. Permite el paso de disolventes, pero no de solutos. De menor concentración a otra de mayor concentración. Es decir, de un medio hipotónico van hacia un medio hipertónico. Siempre por medio de una membrana semipermeable. Por eso está indicando que esto es ósmosis. Es el paso de una disolución de menor concentración a otra disolución de mayor concentración a través de una membrana semipermeable. El disolvente atraviesa la membrana hasta igualar las concentraciones en ambos lados. Sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando y finalmente han igualado en ambos lados y el medio se vuelve isotónico. En ambos la presión osmótica está igualada. Aquí ya es el medio isotónico. Acá es hipotónico y acá es hipertónico. Han pasado hasta un momento en que han igualado y ya se forma una solución isotónica. Igual acá tienen que saber qué es una solución hipotónica, qué es una solución hipotónica, isotónica e hipertónica. Primero hipotónica. Miren, esta es una solución hipotónica. Apenas tiene un soluto, tanta agua. Entonces es el medio que tiene menor concentración en solutos. Isotónica, la misma cantidad de soluto y solvente. Es el que tiene la misma concentración de soluto en ambos lados. Entonces, si contamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es aquella que tiene la misma concentración de soluto en ambos lados. Por eso es isotónica. En cambio, hipo, aquí tenía uno y aquí tenía tantos. Hipertónica es aquel que tiene mayor concentración de soluto a un lado que al otro grana. Este ya es hipertónica. Si este era hipo, porque tenía un hito, este ya tiene muchísimo. Entonces, en ese sentido vamos a hablar solución hipotónica, iguales solutos en ambos lados de la membrana isotónica, de la membrana siempre por la membrana semipermeable, y hipertónica, que tiene en un lado mayor cantidad de partículas que al otro lado. Finalmente hablaremos de la presión osmótica. Han visto, el tema es larguito. La presión osmótica, hay que saber qué es la presión. Ya les he dicho que voy a preguntar en el examen. Cuidado, no estén estudiando. La presión externa suficiente que se debe ejercer sobre una solución para impedir el paso del solvente puro hacia la solución a través de una semipermeable se denomina presión osmótica y se presenta con la letra pi. Entonces, es esta presión de afuera suficiente que se debe ejercer sobre esta solución, porque es agua con sal, para impedir el paso del solvente puro. Aquí está el solvente de este otro lado. Para impedir el paso del solvente puro a través de una membrana semipermeable. A eso se denomina presión osmótica. Repito,
se refiere a la presión de afuera, externa, que se debe ejercer sobre una solución. Esta es una solución sal y agua, para impedir que el agua pura, para impedir el paso del solvente puro a esta solución a través de esta membrana semipermeable. A eso se denomina presión osmótica. Bien clarito acá, hay una presión que se está haciendo a la solución, donde se le está presionando fuerte y por esta presión está impidiendo que pase el agua pura a través de esta membrana semipermeable. Se representa por la letra. Repito, no se confundan osmosis. Osmosis es paso del agua por una membrana semipermeable. Pero ¿cómo pasa desde donde hay menos soluto hacia donde hay más soluto? Osmosis. En cambio, presión osmótica es esta fuerza externa que se debe aplicar para evitar el paso del agua de B a A. No se debe dejar pasar el agua a través de una membrana semipermeable. Aquí muestro un equilibrio de ambas. En esta fórmula vamos a hacer ejercicios. La presión osmótica es igual a N por R por T. Pi es la presión osmótica. N sabemos que es igual que en los gases, el número de moles. R ya sabíamos la constante universal de los gases con esos valores y la temperatura absoluta siempre en grado. ¿Por qué llamamos igual que los gases? Teniendo en cuenta que el número de moles sobre volumen nos representa la molaridad de la solución. Miren ustedes, aquí está, número de moles. Si dividiríamos número de moles entre volumen, eso nos representa la molaridad de la solución. Obtenemos, al igual que la ley de los gases ideales, la presión osmótica no depende de la carga de las partículas. Utiliza la unidad de molaridad para expresar la concentración. No se confunda, en la presión osmótica es molaridad, pero en ebullioscopía y en crioscopía es molalidad. Bien, se utiliza la unidad de molaridad M mayúscula para expresar la concentración, ya que el fenómeno de osmosis ocurre a temperatura constante. De esto se deduce que las unidades de la concentración para el ascenso ebullioscópico y crioscópico estén dadas, por eso ahora en molalidad, ya que este tipo de expresión tampoco varía con la temperatura. Entonces, por favor, tanto el ascenso de ebullioscopía y el descenso crioscópico están dadas en molalidad y la presión osmótica en molaridad, porque en estos tipos de expresiones no va a cambiar la temperatura. Presión osmótica es la presión requerida para detener la ósmosis. Esta presión depende, la presión osmótica depende de la temperatura y depende de la concentración molar de la solución. Aquí está, esta presión osmótica depende de la temperatura y de la concentración molar de la solución. Ya estoy hablando de molaridad. R, la constante universal de los gases, T, la temperatura en Kelvin. Las leyes que regulan los valores de la presión osmótica para disoluciones diluidas son análogas a las leyes de los gases y se conoce con el nombre de su descubridor, Jacobus van 't Hoff, quien calculó el valor de la presión osmótica, indicando que la presencia del soluto en un solvente, indicando, ¿no?, que la presencia del soluto en un solvente no tiene importancia de qué naturaleza es ese soluto, porque solamente depende de este número de moléculas disueltas, o sea, de esta subconcentración. Entonces podemos decir que pi es igual a N por R por T sobre B según la ley de los gases ideales, ¿no? Y además,
N sobre B, número de moles sobre volumen, es la molaridad. Por eso yo puedo cambiar N sobre B es igual a la molaridad. Entonces puedo decir también que pi es igual a la concentración molar por la constante universal por la temperatura en grados Kelvin. Ejemplo, otro ejercicio. Miren, queridos estudiantes, con mucha paciencia, yo les hubiera dado la teoría, bla, 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 listo, punto. Pero les doy un ejemplo y su ejercicio para que puedan ver cómo se aplica. Y todo es a base de fórmulas. ¿Cuál es la presión osmótica generada por una solución de 75 gramos de glucosa que están disueltas en 250 gramos de agua a 27 grados centígrados de temperatura? Y he dicho que la temperatura tiene que estar expresada en Kelvin, más 273 se va a volver 300 de temperatura. Vamos a aplicar entonces primero, siempre a moles la glucosa. 75 gramos de glucosa dividido entre 180 me va a dar a 0,41 moles de glucosa. Entonces, por tanto, el agua me dice 250 gramos, 0,250 kilogramos. Voy a calcular M. Este es igual a 1,64. Entonces, pi es igual, voy a poner a 1,64 mol por litro por la constante universal de los gases por la temperatura y el valor me va a dar 40,3 atmósferas. Entonces se tiene que calcular M, convirtiéndolo a moles y convirtiendo estos gramos a kilogramos. Mol sobre kilogramo de solvente me va a dar M. Entonces tenemos que M 1,64 mol por litro sobre R 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin. Mol con mol se va, litro con litro se va, grado Kelvin con grado Kelvin se va y me queda en atmósferas, porque T es, he dicho, 27 más 273, 300 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin, mol con mol, litro con litro, me queda el resultado 40,3 atmósferas. Esa es la presión osmótica. Muy bien, queridos estudiantes, hemos concluido el tema de propiedades coligativas de las soluciones. Sin embargo, yo no voy a dejar así. En la próxima clase vamos a ir avanzando cuidadosamente, haciendo muchos ejercicios de cada uno de estas propiedades, descenso de la presión de vapor, aumento de la temperatura de ebullición, disminución de la temperatura de congelación y la presión osmótica. Felicito por la asistencia. Están 90 estudiantes en el aula. Se nota mucho interés. Está perfecto. Yo voy a considerar esto para sus notas de su segundo parcial. Voy a darles también un premio por la asistencia, viendo que hay siempre buena concurrencia y hay mucho interés de aprender. Bien, queridos estudiantes, aquí la clase ha concluido. Si ustedes tienen alguna preguntita o quieren hacer algo, pueden hacerlo antes de despedirnos. ¿Todo bien, Leslie, Naftali? Sí, doctora, todo bien. Gracias por la explicación. Sí, doctora. Bien. Sí, doctora. Bien, me parece bien. Keiko Bacallesa es tu apellido. Keiko, ¿está bien? ¿Tu apellido es Bacallesa? Ya tengo que estar identificando, son tantos ahora que me cuesta, las estoy conociendo poco, ya pronto al recibir los informes vamos a estar encontrando, aunque para
para conocernos un poco, tal vez algo podamos hacer poco, pero no mucho, porque son muchísimos estudiantes en primero, en práctica, ¿no? Tal vez si nos alcanza, porque ya estamos en la práctica 12, ya estamos avanzando, estamos muy bien. Vayan haciendo sus informes, queridos estudiantes de práctica, que yo les voy a llamar cualquier rato y les voy a decir en el aula 306, pero no van a venir los 5, van a nombrar un encargado que se va a encontrar conmigo y que se presente a los 5. Otro sábado, perdón, en el tiempo que nos toque, lunes, la práctica, martes o miércoles, igual voy a convocar a otro grupo ya también, va a venir otro para variar un poco y a ver si puedo conocer a la mayoría del curso para poder ya estar finalizando después las prácticas, sacando ya las notas, los exámenes finales y demás, cosa que el grupo 110 apruebe. Yo quisiera pues en un 95% por lo menos, pero estudiando, ¿no? Desde luego, porque si no la cosa es grave. Hay química es para estudiar, hacer ejercicios, leer la teoría, entender. Química no es tan fácil, pero si uno tiene cariño, estudia bioquímica y farmacia, no es la única química. Química va a llevar en el segundo año, va a llevar físico-química. Hemos estudiado líquidos, ahora tensión superficial, va a ser cálculos, sólidos igual, la dureza, va a ser físico-química, va a estudiar química orgánica. En tercer año no se va a salvar de la química, va a estudiar bioquímica, bioquímica 1, después bioquímica 2. Todavía no se va a salvar porque en cuarto año va a aplicar sus conocimientos bioquímicos, químicos, a sus cálculos nutricionales, a todo eso la bioquímica va a poner, y en quinto año, en control de medicamentos, va a seguir utilizando preparación de las tabletas, preparación de los comprimidos, de los medicamentos, cuánto de pureza, cuánto de contenido, muy interesante seguir recurriendo a la química. Entonces, no solo es primero, es segundo, tercero, cuarto y quinto. Hasta en farmacognosia en tercer año van a ustedes a hacer cálculos químicos en sus composiciones para hacer sus cálculos de sus extractos. Tienen que encariñarse de la química. Bien, queridos estudiantes, yo les doy con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Siempre me ha encantado dar esta materia y voy a ser más feliz al ver que el curso responda y aprueba. Perfecto, hoy a las 4:30 ya tengo otro grupito 11 para pasar la práctica. El resto pueden ir a dedicarse en sus otras actividades. Con una recomendación, siempre cuidándose, no ha desaparecido este problema del virus, pero gracias a Dios ha disminuido, por eso ya vamos a estarnos tal vez relacionando, encontrándonos, conversando un poco. Hasta luego, queridos estudiantes, les deseo suerte y a seguir adelante. Chao chicos, chao chicas, chao Lenny, se cuidan. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Que les vaya súper bien, se cuidan. Hasta luego, chao chicos, chao, chao. Hasta luego, doctora.